Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. El tema de esta enseñanza: lepra o bendición en casa. Lepra o bendición en casa. Libro de Reyes, capítulo 4, verso número 1. Y dice de la siguiente forma la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Dándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos viví de lo que quede. Diga conmigo en esta tarde: yo nunca puedo decir no tengo, no puedo, no lo voy a lograr. Dígalo más fuerte conmigo: yo renuncio a las siguientes palabras. Vamos, dígalo fuerte: yo renuncio al decir no puedo, no lo voy a lograr, no tengo. Diga: yo renuncio a esas palabras y yo declaro sobre mi vida que yo lo puedo, que yo lo tengo y que yo lo voy a lograr. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos abierto tu palabra y ahora te pedimos que tú seas quien nos enseñe. En este momento, Señor, pedimos la revelación de la misma y pedimos, Espíritu Santo, que tú estés abriendo nuestro entendimiento. Danos luz de tu palabra en esta hora y declaramos, Señor, que las fortalezas mentales se caen en esta hora. En el nombre de Jesús declaro que las fortalezas espirituales, mentales que son puestas en la vida de mis hermanos se quebrantan en este momento y le dan paso a la luz de tu palabra, a la luz del entendimiento. Nos sentamos bajo tus pies para aprender de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, una de las cosas que nosotros vemos y que hoy vamos a aprender es cómo hacer una limpieza profética de nuestros hogares. Tengo problemas con el micrófono. Hoy vamos a aprender cómo hacer una limpieza profética de nuestros hogares. Dígale al que tiene al lado: hoy vamos a aprender cómo vamos a limpiar nuestra casa. Nosotros leemos este pasaje bíblico y vemos cómo Elías tenía una escuela de profetas a los cuales les enseñaba a ejercer el oficio profético. Esta historia nos narra sobre la angustia de una mujer la cual estaba a punto de perder a sus hijos por una deuda que su esposo había adquirido. La madre de los hijos fue esposa de uno de los alumnos del profeta Eliseo. Su esposo servía a los profetas y aún más, el esposo de esta mujer era un profeta. Vino con una necesidad esta mujer y vino al varón de Dios, algo que es correcto. Diga conmigo: mi casa ya no será llamada la casa de la escasez. Una vez más diga: mi casa ya no será llamada la casa de la escasez, la casa de la enfermedad, la casa de la maldición, la casa de la tristeza, la casa del dolor.
la casa de la discusión. Dile, mi casa ya no será llamada de esa forma. Mi casa será llamada la casa de la bendición, la casa del aceite, la casa del milagro, la casa de la presencia de Dios. Vamos, dígalo una vez más. Mi casa será llamada casa de bendición, casa del aceite, casa del milagro, casa de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, esta mujer viene a exponerle el problema al varón de Dios. Esta mujer está bajo la autoridad del consejo que este hombre le va a dar más adelante. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes un problema? ¿A quién recurres? ¿Con quién corres? ¿A quién le cuentas? ¿A quién le extiendes la mano? ¿Qué es lo que haces? Hay algunos que cuando tienen un problema recurren a las cartas, recurren al espiritista, recurren al babalao, recurren a la religión, recurren al tabaquismo, recurren al alcohol, a la droga, a los amigos equivocados. Pastor, pero eso es solamente para los inconversos. No, señor, te estoy hablando también de los conversos. Hay gente que todavía va a buscar, apoyo en las cartas, en los horóscopos, en los amigos. Los amigos no pueden resolverte el problema. Solamente hay uno que te conoce y que le puede dar certeza a tu problema y lo puede resolver. Y ese es Cristo Jesús, hermano. Los amigos no tienen idea. Si ellos no pueden con sus propias vidas, tampoco podrán con la tuya. ¿A quién recurres cuando tienes problemas? Esta mujer supo a quién recurrir. Esta mujer supo a quién ir y pedirle consejo. Pero también vemos la amargura de esta mujer. Cuando esta mujer va y se presenta ante el varón de Dios, no va tan solo pidiendo un consejo, más bien va reclamando. Y va reclamándole al varón de Dios. Diga conmigo, yo renuncio a la conmiseración y a la autolástima. Vamos, dile al que tienes al lado, tú debes de renunciar a la autolástima. Deja de lamerte las heridas. Hay gente que aprovecha su condición, su situación para crear lástima. Lástima de que lo abandonaron, de que la dejaron, de que la corrieron, de que tiene familia que mantener. Hay gente que recurre a la autolástima y le resulta un beneficio. Porque vienen y te dicen, es que yo tengo hijos, es que no me he comunicado, por lo menos una recarguita de 50 pesos, todo ese tipo de cosas. Hay gente que recurre a la autolástima y eso le funciona tan bien y tan perfecto que lo vuelve a repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Di conmigo, yo renuncio a la autolástima, yo renuncio a la conmiseración. Deja de dar lástima a los demás. Expón tu problema, pero exponlo de una forma sensata, correcta, neutral, sin hacerte el mártir. Este es el caso de la típica mujer, del típico hombre que aprovecha su desgracia, su situación para crear lástima. Escúchame bien, no le llames bendición de Jehová cuando utilizas la lástima, la manipulación. No le llames bendición de Jehová a lo que le puedas sacar a los demás a través de la manipulación. Escúchame bien, no le llames bendición de Jehová a aquello que manipulas, aquello que fuerzas, aquello que engañas, aquello que pides. No le llames bendición de Jehová a algo que tú sabes que manipulaste, controlaste y utilizaste el chantaje. No le llames bendición de Jehová. Eso es a través de un espíritu que opera dentro de la gente y hábil para poder engañar. Dile al que tienes al lado, renuncia al espíritu de conmiseración y regresas a la y dile, tú también renuncia a ese espíritu. Así es que la señora no era la señora alegría, la señora no era la señora adoración, porque hay mucha gente que se llama adoración, ya he escuchado ese nombre. La señora no era llamada adoración, la señora no era llamada alegría, más bien la señora era llamada
quejabanza, que todo se quejaba. ¿Conoce a esa gente? Es que mucho tiempo, es que la prédica, es que la alabanza, es que el pastor, es que el sol, es que la lluvia, es que el tráfico, es que el maratón. Hay gente que no se llama alegría, gozo. Hay gente que no se llama compasión. Hay gente que no se llama adoración. Más bien hay gente que se llama quejabanza, porque todo lo que expresa su boca es queja constante. La palabra queja en el hebreo, ¿sabes qué significa? La palabra queja en el hebreo original significa guarida o cueva de demonios. Cuando una persona se queja constantemente de la situación en la que vive, abre su vida como una cueva, como una guarida, como un escondite para que demonios vengan y lo tomen presa. Por eso la palabra queja en el hebreo significa guarida o cueva de demonios. Esta mujer era quejabanza, venía, y ¿sabes lo que le dijo? Vino esta mujer con el profeta y le reclamó y le dijo: mi marido era un servidor, mi marido era alguien que servía, mi marido, yo vengo a pedirte un consejo, yo vengo a pedirte una dirección. Pero ¿sabes por qué? Porque mi marido mucho tiempo estuvo contigo. Mi marido, en lugar de atender a sus hijos, atenderme a mí, atendía a los profetas, atendía al ministerio, te servía a ti, profeta Eliseo. Por eso es que hoy yo vengo a pedirte consejo. La mujer no tan solo venía a ver cómo resolvía su problema, más bien venía a quejarse. Más bien tenía amargura en el corazón. Mi marido, por eso le dice, mi marido era un servidor de los profetas y aún te servía a ti. Déjame decirte una cosa, Dios nunca te va a dejar en mal cuando tú lo sirves. Dios nunca te va a dejar sin recompensa de todo lo que tú des, de todo lo que tú siembres y de todo lo que tú hagas por su obra. ¿Me escuchaste? Jamás te va a dejar en mal. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando le das tiempo a Dios, Él no te va a avergonzar con los hombres. Al contrario, Él te va a pagar y te va a pagar bien. Esta mujer trató de hablar mal de su marido y le dijo al marido que ustedes me robaron, el marido que siempre estuvo en el ministerio, el marido que siempre estuvo atendiendo a los profetas. Esta mujer tenía quejabanza, queja en su boca. Sin embargo, escúchame bien, a pesar de eso, Dios iba a hacer un milagro en la vida de esta mujer y en la vida de sus hijos del profeta. Porque cuando das algo para Dios, Dios no se queda con nada. ¿Me escuchaste? Dios no se queda con nada. Dile al que tienes al lado, Dios no se queda con nada. El profeta le dice: señora, señora, usted viene a hablarme no bien de su marido. Usted no viene a hablarme bien del profeta. A usted le huele la boca. Y a usted le huele la boca cebolla. Porque lo único que desprende de su boca es un mal aliento. Voltea con el que tienes al lado y hazle: huélelo. Y hay algunos que por lo menos necesitan un chiclito, una pastilla. Pero sabe, el mal aliento, por lo menos físico, se puede tolerar, pero no el mal aliento espiritual. El mal aliento físico se resuelve con una pastilla, con un cepillo de dientes, con un chiclito, con una Usher, con lo que usted quiera. Pero ¿cómo esconde el mal aliento espiritual? ¿Cómo lo esconde? ¿Cómo esconde el olor a cebolla espiritual? Por eso el profeta lo identificó y le dijo: señora, señora, usted no me viene hablando bien de su marido, más bien a usted le huele la boca. Lo que usted está soltando mal aliento, amargura, tristeza, desánimo, falta de fe. Usted me viene hablando mal de alguien que estuvo con usted. Voltea con el que tienes al lado y dile: guárdate del mal aliento. Vamos, díselo: guárdate del mal aliento.
Ay, 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 como que a alguien le pisé los callos porque nadie dice nada. Dígale al que tiene al lado, guárdate del mal aliento. Vamos, díselo, guárdate del mal aliento. No vamos a pasar otra cosa que usted haya señalado y le haya dicho, guárdate del mal aliento. Y sabe, usted viene a decirme, le dije el profeta, que su marido no pensó en usted, que su marido no pensó en sus hijos, que no le trató bien. Usted viene a decirme que la perspectiva del hombre al cual yo conocía y del hombre a quien me sirvió, usted viene a cambiarme la perspectiva. Déjeme decirle una cosa, señora, profeta menor no come profeta mayor. Dile al que tienes al lado, profeta menor no come a profeta mayor. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y eso es algo que jamás se nos debe de salir de nuestra mente y nuestro corazón. Profeta menor no come profeta mayor. Señora, usted tiene mal aliento. Usted viene hablando mal del hombre que yo lo conocí, que sirvió y que sirvió a los demás profetas. Viene hablándome de un cualquier tipo, viene hablándome de un varón, viene hablándome de un profeta. Usted tiene mal aliento. Usted piensa que mi perspectiva va a cambiar de él. Usted está equivocada, porque profeta menor no come profeta mayor. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada. Diga conmigo, yo nunca puedo decir, no puedo, no lo voy a lograr, no tengo. Diga, yo renuncio a ello. Cuando viene la mujer y el hombre se da cuenta del corazón con el que esta mujer lo dice, el profeta le dice, ¿tú crees que el profeta, que el hombre que tenías en casa te ha dejado sin esperanza y sin nada? Estás equivocada. ¿Sabes? Dios siempre te da estrategias, medios, palabras. Dios siempre te da algo y te deja algo sembrado para que en el tiempo de prueba, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de escasez, tú aproveches para que se desate tu bendición. Por eso la mujer que dio todo lo que tenía unas cuantas monedas, pero sin embargo confió y lo dio, y su bendición se desató. Esta mujer que vamos a ver tenía algo en casa, algo tenía ahí en casa. Y hay una palabra o una pregunta que el profeta le hace a la mujer. Y una pregunta muy importante. Y él le dice, bueno, ya te escuché hablar, ya me reclamaste de que yo me robé a tu marido, ya me reclamaste de que él pasaba más tiempo con los profetas, ya me reclamaste de que él atendía más a los varones de Dios, ya me reclamaste que a causa de nosotros tú tuviste deuda. Ya me reclamaste, porque déjame decirte que la deuda que él había adquirido no es porque sacó una pantalla en Liverpool, no es porque utilizó American Express, no es porque se fue de vacaciones con Banamex. No. La deuda que él había adquirido, ¿sabes por qué? Fue para proteger a profetas que los estaba persiguiendo un rey y la misma Jezabel. Él mismo pagó, alimentó el pan, pagó el agua, pagó las tortas de los profetas. La deuda vino por eso. La deuda no fue porque él fue un mal administrador. La deuda no fue porque no supo cómo administrar el dinero, o porque se emocionó y compró de más, o firmó tan fácilmente la tarjeta, el cheque, el pagaré. No, señor, este hombre tuvo una deuda por causa del mismo ministerio, y la misma Biblia nos lo enseña. Hay que la mujer por eso viene y le reclama y le dice, oye, ahora vienen a cobrarse con mis hijos una deuda que ustedes los profetas tuvieron y que mi esposo vio por ustedes. Ahora dime qué hago. Escúchame bien, todo lo que tú des y todo lo que tú siembres para otros, para su obra, Él no te dejará sin recompensa. ¿Me escuchaste? Él no te va a dejar sin recompensa. Y cuando ve a esta mujer cómo viene, con qué actitud, Él le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu casa?
Voltea con el que tienes al lado y pregúntale y dile: ¿qué tienes en tu casa? Y alguno va a empezar de presumido, uno va a decir: yo me acabo de comprar una pantalla gigante, yo acabo de comprar un teatro en casa, yo acabo de... ¿Qué tienes en casa? Es una pregunta que el profeta le hace a la mujer. ¿Qué tienes en casa? Eliseo le dijo a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que está llenando tu casa? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que tienes? Y la mujer empieza a decir: oye, me dices que qué tengo, si todos los muebles, el ahorradito que teníamos, todo lo que estaba ahí se fue, lo tuvo que vender, tuve que romper el cochinito, sacar los ahorros para comer mis hijos y yo. Se nos acabó ese dinero y empezamos a vender un mueble y otro mueble y otro mueble. Si tú vas a tu casa, la casa está vacía. Y me dices: ¿qué es lo que yo tengo en mi casa? Una pregunta bien certera y bien importante, porque estamos hablando de lepra o bendición en casa. La palabra casa en el hebreo significa lo siguiente. La palabra casa en el hebreo significa capital, corte legal, un lugar donde se emiten los decretos. Eso es lo que significa la palabra casa. Y algunos tal vez tienen un decreto, algunos tal vez tienen una palabra de enfermedad, otros tendrán una palabra de muerte, otros habrá un decreto de pecado, un decreto de hechicería, de brujería. Porque la palabra casa significa un lugar donde se emiten las leyes. Por eso es importante el altar familiar. Escúchame bien, porque cuando realizas altar familiar, estás bendiciendo tu casa física, pero también estás bendiciendo a tu familia. Oye, cuando haces el altar familiar, antes de salir de casa, ¿tú crees que tus hijos le van a pegar a la droga? ¿Tú crees que le van a pegar a la fornicación o al adulterio? Oye, cuando tú haces altar familiar, tú los proteges porque se van bajo el temor de Dios. ¿Me entiendes? Cuando antes de salir de casa haces un altar familiar, haces una oración, lees un pasaje bíblico, tú estás protegiendo a tu esposo para que no tenga ojos para nadie más. Tú estás protegiendo a tu esposa para que cuando vaya al mercado a alguien más no le hable al oído. Tú estás protegiendo a tus hijos para que cuando alguien les ofrezca algo en la escuela, ellos entonces se quedaron con la palabra y las palabras tuyas con las cuales tú oraste unas horas antes. Te conviene tener altar familiar. Voltea con el que tienes al lado y dile: te conviene tener altar familiar. Dile: te conviene tener altar familiar. Si lo hicieras, te evitaras de muchos problemas. Si lo hicieras, te evitaras de mucho dolor y muchas lágrimas. Si tuvieras altar familiar, porque muy difícilmente entonces pecaría la familia. Y cuando lo haría, entonces Dios no los dejaría en paz. Por eso la palabra casa en el hebreo significa corte legal. La palabra casa en el hebreo significa un lugar donde emito o suelto los decretos. Por eso es importante que antes de salir de trabajar, lo que hagas es orar, porque emites decretos. Si el esposo sale a trabajar y los hijos se van a sus actividades, tú como madre tienes que orar desde casa y bendecir la vida de tu esposo, bendecir su trabajo, bendecir sus finanzas, su mente, su habilidad con sus manos. Tienes que bendecir la vida de tus hijos, porque desde ahí es una corte legal donde emites decretos. Desde la casa tú emites decretos, tú sueltas palabra de bendición. Por eso es importante siempre en la casa tener palabras de bendición, alabanza, honra y gloria a nuestro Dios. Por eso es importante que en la casa jamás falte su palabra, porque desde ahí se envían los decretos al trabajo, a la escuela, al hospital. Es importante, hermano. Por eso el hombre le dice: ¿qué decreto hay en tu casa? Hay un decreto de pobreza, un decreto de desintegración familiar, porque el hombre se quería llevar a los hijos, quería separar a los hijos de la madre. Desintegración familiar. ¿Qué decreto más había en la casa de esta mujer? Un decreto de pobreza,
de escasez, un decreto de sequedad, un decreto de tener amargura y resentimiento para con la obra, los servidores y aún Dios mismo. Por eso esta mujer, con un corazón resentido, viene con Eliseo y le dijo: a causa de ustedes mi marido tuvo deudas. ¿Cuántos no tienen resentimiento en contra de los pastores, en contra de las iglesias? Oye, deja de andar buscando iglesia y mejor ponte a decretar desde tu casa. Oye, deja de andar como madre viendo a qué iglesia ahora se van. Mejor arrodíllate y empieza a decretar que nuevamente viene la salvación a tus hijos, a tu esposo. La solución no es cambiarse de iglesia, la solución no es cambiarse de trabajo, la solución es que entiendas que tienes autoridad en tu boca y que sobre todo cuando estás en casa hay autoridad y el decreto que tú sueltas se vuelve una realidad, hermano. Deja de estar pensando cómo lo resuelves y mejor arrodíllate desde casa. Por eso el hombre le dijo: ¿qué decreto hay? Decreto de enfermedad, y tal vez haya decreto de enfermedad en casa: cáncer, diabetes, mioma, quistes, osteoporosis, migraña, algo que te esté afectando. Hay un decreto de enfermedad. Hay un decreto tal vez de muerte y muerte espiritual de alguno de los integrantes de tu familia que no quiera saber nada del evangelio. ¿Sabes? Es muy fácil echarle la culpa a los hombres. Y siempre nos justificamos: es que la iglesia, es que el pastor, es que los hermanos. Escúchame bien, no juegues con Dios. Tú sabes que la salvación es personal. No culpes a nadie de lo que te pasó, no culpes a nadie de lo que te hicieron. Más bien sé responsable por una vez en tu vida y admite que tú te descuidaste. Admite que te entibiaste espiritualmente. Admite que dejaste la mano de Dios. Admite y deja de echarle la culpa a los demás. Por lo menos ten pantalones un día, ten la suficiente falda para decir: yo tuve la culpa, pastor, yo me descuidé, yo no lo voy a culpar a usted ni a nadie más, porque la salvación es personal. ¿Quién te dijo que la vida en este mundo y aún en la iglesia iba a ser color de rosa? ¿Quién te dijo? Se aguantan las maldiciones del jefe en el trabajo, se aguantan las maldiciones de los empleados, si aguantas el carácter duro, ¿cómo no aguantar una reprensión espiritual? No hay justificación, hermano. Para justificarse hay muchos, y los que se justifican son tontos, dice la Biblia. El que siempre está justificándose y culpando a los demás es un tonto, es un insensato. No culpes a los demás, la salvación es personal. Mejor admite que te descuidaste, admite que dejaste de orar, admite que dejaste de leer la palabra, admite que te entibiaste, admite que más te llamó la atención del mundo, admítelo por una ocasión en tu vida. Admítelo. Porque cuando des ese paso, ese gran paso, entonces el orgullo y la soberbia saldrá de ti. Codea al que tienes al lado y dile: te hablan a ti. Y respóndele y dile: a ti también te hablan. Por eso el profeta le dice: ¿qué decreto hay sobre tu casa? La mujer tenía un decreto de deuda, desintegración familiar, pocas finanzas, sequedad. El diablo estaba sobre su casa. El diablo estaba sobre sus hijos. ¿Qué es lo que el enemigo ha soltado sobre ti? ¿Sabes por qué le hizo esta pregunta? Porque como vio a la mujer altiva venir y reclamar, ahora que su desgracia era por causa del profeta Eliseo y de todos los demás profetas, como vio la actitud, ¿verdad? Entonces el profeta le dijo: está bien, te hago esta pregunta porque si tu marido era verdadero profeta, si tu marido era verdaderamente un varón de Dios, algo tuvo que dejarte. Si me estás hablando del mismo hombre que nos sirvió, si nos estás hablando del mismo hombre el cual yo conviví,
si me estás hablando del mismo varón temeroso de Jehová, el Dios Altísimo, si me estás hablando del profeta al cual nos sirvió, entonces ese hombre no te pudo dejar desamparada. Ese hombre forzosamente te tuvo que dejar algo. Ese hombre no te pudo dejar en el abandono. Ese hombre, como tú me dices, que simplemente te dejó con deuda, no te dejó un ahorro, no te dejó un seguro de vida, no pagó su deuda. No, no, Señor. Si ese hombre era verdaderamente temeroso de Dios, algo te debió haber dejado. Y la mujer dice: no, nada de valor. Porque la mujer pensaba en joyas, dinero, pieles. Y cuando hace mentalmente un análisis de todo lo que tiene en casa, dice: solamente me dejó sus trapos, me dejó ahí unas cosas que utilizaba con ustedes los profetas, unos símbolos, y me dejó un poco de aceite. Y dijo: eso es a lo que yo me refiero, cabezona. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Si verdaderamente me hablas del hombre, del varón, del siervo, del Dios Altísimo, no te pudo dejar desamparada. Algo te tuvo que haber dejado. Y la mujer dice: ¿un poco de aceite? ¿Eso qué? Sabes, antiguamente los profetas tenían diferentes símbolos que utilizaban y que tenían muy presentes. Los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento sabían la importancia de los elementos y de los símbolos, porque eran parte de un establecimiento de bendición. Por eso es que los sacerdotes y los profetas tenían vino, repita conmigo: vino, aceite, harina, higos y granada. Una vez más, diga conmigo: aceite, vino, harina, higos y granada. ¿A qué te refieres, profeta Eliseo? ¿A qué te refieres? ¿Qué voy a hacer con una vasija de aceite? Si verdaderamente ese varón me servía, supo de nosotros aprender a la perfección. No te desamparó. Oye, pero hubiera pensado en un seguro jugoso de vida, por lo menos. Por lo menos hubiera pagado la deuda, la renta de la casa. Porque a veces la mente carnal se va por lo material y no por la riqueza espiritual. Cuando tú tienes riqueza natural, material, y no tienes riqueza espiritual, tú eres pobre. Por eso es que Dios o Jesús le habla en el Apocalipsis a una de las iglesias y le dice: ¿tú dices que eres rico? Si eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. En esa ciudad era muy próspera económicamente. En esa ciudad se hacían las mejores telas. En esa ciudad se había descubierto el colirio para los ojos. Por eso es que la iglesia se sentía muy próspera, muy bien vestida, con mucho avance médico. Por eso Jesús, cuando le habla, le dice: tú dices que eres pobre, tú dices que eres rico, tú dices que eres sabio, tú dices que vistes bien, y yo te digo que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Wow. Porque cuando tú te jactas de tener riqueza material, intelectual, y te olvidas de la riqueza espiritual, tú te conviertes en pobre. Pero cuando tú eres rico espiritualmente, tú llamas a las mismas riquezas materiales y financieras. Cuando tú eres rico espiritualmente, nada te falta. Cuando tú eres rico espiritualmente, intelectualmente también lo eres. Cuando eres rico espiritualmente, entonces tú eres rico, y como dice el Salmo 23, nada te faltará. ¿Me entiendes? Y como lo dice la palabra: yo no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Pero eso solamente lo entiendes cuando eres rico espiritual. Voltea con el que tienes al lado y dile: búscalo de arriba. Dile: búscalo de arriba. Vamos, dile: búscalo de arriba. Vamos, sacúdelo y dile: búscalo de arriba. Vamos, sacúdelo y dile: búscalo de arriba. Ahora, repita conmigo: vino, aceite, harina, higos y granada. ¿Quiere que se lo explique?
los sacerdotes y los profetas tenían estos símbolos. ¿Qué representa el vino? El vino representa dos cosas. Representa el gozo, alegría. Eso representa. Por eso, cuando le dicen a Jesús, no hay vino en las bodas, dice, no hay vino. Eso era muy grave, porque no era el que se pusieran hasta atrás con las copitas. Más bien era que el vino representaba el gozo. Y eso era como decir, este matrimonio va a tener amargura, este matrimonio va a tener mucho sufrimiento. Por eso es que María va y le dice, Jesús, yo sé que no es tu tiempo, pero por favor haz algo, porque necesitamos el símbolo del gozo. Y por eso Cristo hace el milagro fuera de tiempo, pero lo realiza porque sabe que esa pareja necesita el gozo para vivir unida, fortalecida. El vino representa el gozo del hombre, la alegría, la sonrisa. Voltee con el que tiene allá al lado y dele una sonrisa de oreja a oreja. Aunque no se haya lavado los dientes y los tenga amarillos, aunque le falte uno, no importa. O aunque tenga el frijolazo de ayer o el cilantro de los tacos de la mañana. Jamás debe de faltar la alegría en nuestra vida. El vino representa el gozo de la presencia de Dios, pero también representa la sangre de Jesús derramada por nosotros. Por eso en Juan 6 habla y dice, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y por eso la Biblia dice en Isaías 53, que por sus llagas, ¿verdad? Por sus heridas ensangrentadas, nosotros somos curados. Entonces, el vino representa el gozo, la sangre de Jesús. Cuando una persona peca y no es perdonada o no se arrepiente, se siente miserable, amargada, triste, en depresión. Hasta que entonces se arrepiente, la sangre de Cristo viene a esa persona y el gozo otra vez vuelve a su vida. ¿Qué representa el aceite, pastor? El aceite representa dos cosas. Uno, la revelación del Espíritu Santo para su palabra. La revelación, es por eso que la Biblia describe que en el tabernáculo, en el lugar santo, había un candelero o un candelabro de 7 brazos y que tenía lámparas con aceite. El aceite representa la luz del Espíritu Santo que nos alumbra, la luz del Espíritu Santo que nos da sabiduría, la luz del Espíritu Santo que nos guía. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Habla acerca ese salmo de la palabra de Dios, pero tú no tan solo te puedes guiar por la palabra, tú necesitas forzosamente la lámpara, el Espíritu Santo, para entenderla. ¿Me entiendes? Entonces, el aceite representa la luz, la revelación del Espíritu Santo. Pero el aceite también representa un bálsamo curador, sanador. Porque cuando alguien tenía una herida o alguien se cortaba la piel, no se le ponía una bandita, no se le ponía alcohol, no se le ponía agua oxigenada como nosotros que somos tan chillones. Apenas nosotros nos cortamos y ya estamos llorando. No, antiguamente se ponía un poco de aceite, porque el aceite lo que hace es que cicatriza más rápido las heridas, esteriliza, santifica, sanitiza la herida. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios en mí, que me alumbra para entender a Cristo, que me alumbra para entender al Padre, que también me sana mis heridas del pasado, me sana mis heridas actuales. El aceite representa la presencia del Espíritu de Dios. La harina representa la palabra de Dios, el pan. Este es el pan que por vosotros he molido, he partido. Este es mi cuerpo, dice Jesús. El pan representa el cuerpo de Cristo, pero también representa la palabra de Dios. La granada, ¿sabe qué representa la granada? La granada representa belleza. Porque antiguamente no había esos productos que usted compra de Mary Kay, de Avon, de Fuller y de tantas marcas más. Antiguamente la mujer, para maquillarse, utilizaba la granada, la partía a la mitad y los pequeños dientes rojizos eran picados, y ese líquido de color rojizo lo utilizaba la gente o las mujeres para maquillarse. La granada representa belleza, y no tan solo representa una belleza física, sino también representa una belleza interna.
Voltea con el que tienes al lado y dile: jamás dejes de arreglarte. Dile: jamás dejes de ataviarte. Sí, hermano, porque hay algunos que ay. Nos espantan. Parece que es el virus zombie que ya le picó. Parece que estamos viviendo el apocalipsis con los muertos vivientes, hermano. No se deje de arreglar jamás. Siempre arréglese. Por eso en el pueblo de Israel siempre era muy importante la belleza de las mujeres. Y quien decía o quien dice es que la mujer no se debe de maquillar, no es cierto, eso es una mentira. Más bien la mujer debe de maquillarse para agradarse a sí misma y agradar también a su marido. ¿Me explico? Jamás dice la Biblia eso. Y cuando la Biblia dice que la mujer no se atavíe, y no se está refiriendo a no arreglarse, más bien está diciendo: antes de que te arregles por fuera, embellécete por dentro. Por eso maquíllese. Si no tiene para Mary Kay, entonces compra una granada, hermano, píquela y entonces maquíllese. La granada representa belleza. El higo representa sanidad, porque el profeta quitó tumores del estómago de un rey con una crema de higos, absorbió el cáncer. Ahí tiene la respuesta para el cáncer. Entonces, todos estos elementos lo tenían los sacerdotes y lo tenían los profetas. Por eso este hombre le dijo a esta mujer: no, si tú me hablas de la misma persona y me estás hablando del mismo profeta y estamos hablando de tu marido, ya te dije que tú veniste hablando mal de él. Tú veniste con cebollazo en la boca. Ya te dije que profeta menor no come profeta mayor. Ya te dije que si verdaderamente era tu esposo, algo te tuvo que haber dejado. No te pudo dejar desamparada. La mujer estaba pensando en lo material, en lo económico, pero cuando el profeta le dijo: haz otra vez un análisis de lo que tienes en casa, ¿qué es lo que él tenía? Y dice: pues él tenía ahí en el closet una serie de elementos proféticos. Él tenía en el closet una serie de elementos y símbolos que utilizaba en los rituales de ustedes. Él tenía un poco de aceite y le dijo: eso es lo que yo te estoy preguntando, porque si aceite hay en la casa, entonces él te dejó bien protegido. Si aceite hay en la casa, él no te dejó desamparada. Si aceite hay en la casa, él no te dejó con deudas. Si aceite hay en la casa, él no te dejó viuda, él te dejó con el Consolador. Si aceite hay en la casa, él te dio todo lo necesario. Si aceite hay en la casa, él te dejó todo lo que tú necesites. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Escúchame bien, porque si presencia de Dios hay en tu casa, tú no puedes tener escasez de nada. Por eso el hombre le dijo: no señora, usted me disculpa, pero este hombre yo lo conocí perfectamente bien y este no la pudo dejar desamparada. Escúchame bien, la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia no es una cuenta gorda en el banco. La mejor herencia, no cuando estés estirando la pata, no te sientas tú satisfecho y le digas: pastor, me voy tranquilo porque les dejo sin deudas, porque la casa está a su nombre, ya hice testamento, porque los autos se quedaron para él, porque tienen un negocio. No te sientas orgulloso por lo que le dejan materialmente si dejas caos espiritual. No te sientas orgulloso si le dejas las cosas materiales y le suples todo lo material, pero lo espiritual cadece en tus hijos, en tu familia. Entonces no te puedes ir tranquilo. ¿Me escuchaste? No te puedes ir tranquilo, porque entonces sabrás que habrá caos. Sin en cambio, si me dije: pastor, no le pude dejar una cuenta de banco, la casa es rentada, pastor, todavía tienen alguna deuda, pastor, hay cosas que no pude darle, pero le di lo más importante, les di temor y presencia de Dios a mis hijos, les hablé de la palabra, les sembré el temor, la honra, el respeto a la palabra, les hablé siempre: mi esposa tiene la palabra, si dejaste aceite en casa, te puedes ir en paz, hermano.
Porque la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia es el temor, la honra, el respeto, la reverencia del Dios eterno. Porque sabes que puedes cerrar tus ojos aquí y sabes que tienen la cobertura tus hijos del Altísimo. Y cuando alguien se atreva a querer desviarlos, tú sabes que no lo va a lograr porque ellos tienen bendición de lo alto. Por eso la mujer andaba por otros lados. La mujer andaba diciendo que la economía, que las cosas materiales. El hombre le dijo: no, tú estás muy perdida. Él no te dejó desamparada, Él te dejó aceite. Y eso es más que suficiente. Wow. Si hay aceite, significa que Dios está allí. Si hay aceite, significa que nada te va a faltar. Si hay aceite, significa que Él sanará toda ruptura, toda herida, y Él volverá a reconciliar a los hijos con los padres y los padres con los hijos. Si hay aceite, entonces Él sabe que entonces habrá una reconciliación. Si hay aceite, entonces sabrá que toda manifestación espiritual ahí en casa se tendrá que ir, y ya no más te espantarán ni se te subirá el muerto. Si hay aceite en casa, las cosas que en algún momento no rendían empezarán a rendir. Si hay aceite en casa, el dinero no se te va a desaparecer más, al contrario, se va a multiplicar. Si hay aceite en casa, los frijoles no van a escasear, se multiplicarán y multiplicarán y multiplicarán. Si hay aceite en casa, tus hijos no querrán estar con el familiar, con el vecino, con el amigo, querrán estar en tu casa. Si hay aceite en casa, el marido no tendrá que buscar en otro lado, estará ahí en casa porque hay presencia de Dios. Si hay aceite en casa, todo lo tienes y nada te va a faltar, hermano. Vamos, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. Diga fuerte conmigo: mi casa ya no será llamada casa de escasez, casa de enfermedad, casa de maldición, casa de tristeza, casa de dolor. Dile: mi casa será llamada la casa del milagro, la casa del aceite, la casa de la presencia, la casa del milagro. Dile: mi casa será llamada casa de bendición. Da un grito de júbilo. Tú sabes la continuación de este pasaje. Le da la orden y la mujer, todavía incrédula, dice: ¿aceite? Mira, si tú me dices: pastor, mi esposo no quiere venir a la iglesia, ni mis hijos, mi esposa no quiere venir a la iglesia, no quieren servir. Escúchame, si tienen un poquito de aceite, si te citan palabras bíblicas, si te hablan de Dios, si te mencionan a Dios, si te llegan a citar algo que les pasó y que dijo: pero yo confío en Dios, pero yo creo que Dios me va a guardar. Escúchame bien, quiere decir que todavía en esas vidas hay así un poquito de aceite, y que ese poquito de aceite lo que va a hacer Dios es multiplicarlo. Preocúpate cuando la vasija esté vacía. Preocúpate, porque entonces será más difícil que te escuchen, más difícil que accedan. Pondrán una barrera. Pero mientras ellos todavía siguen teniendo temor, respeto, reverencia a tus alabanzas, reverencia cuando tú oras, o cuando te dicen mamá, mujer o gordo, como tú quieras, ora por mí porque voy a tener un examen, porque voy a tener una junta en el trabajo. Cuando ellos reconozcan así de poquito que necesitan la ayuda de Dios y la bendición, gózate, porque sabes que tienen todavía un poco de aceite y que ese aceite se puede multiplicar.
¿Me escuchaste? Ese aceite todavía se puede multiplicar. Ese aceite se puede multiplicar. Por eso le dijo la mujer, un poco de aceite. Y dijo, con eso me basta. El profeta dijo, con eso me basta. Con eso me basta. Si así tienes tú un poco de fe y certeza en la promesa de Dios, eso a Dios le basta para hacer un gran milagro. Eso le basta a Dios para operar en lo sobrenatural, hermano. ¡Me da un grito de júbilo! Si todavía tienes fe de que Dios puede hacer algo en ti y todavía confías un poquito así, Dios dice, me basta con eso, porque yo hice milagros con poquita fe. Yo hice un milagro para esta mujer con poquito aceite. Y la mujer entonces le mandó, mira, lo maravilloso, ¿sabes qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que la mujer hizo partícipe a sus hijos. Escúchame, ¿qué te escuchan hablar tus hijos cuando sales de la iglesia? ¿Qué te escuchan hablar de mí cuando salen de la iglesia? Es que el pastor se tardó, ya tenía hambre, la grandota ya se comía a la chiquita o la chiquita a la grande. No, vamos a ir cada 15 días, cada mes. Tus hijos, aunque los veas jugando, ¿cómo se delatan? Usted me dice, no, todo bien, todo like ahí en la casa, en el matrimonio. Cuando hablo con sus hijos, toda la sopa me la sueltan. Es que fíjese que mi papá agarró a mi mamá y le dio unas cachetadas y mi mamá no se dejó y pum, pum, órale. Todo están pelando oído. Y lo que me gusta, ¿sabes qué? Que los niños acompañaran a su mamá a ver al profeta. Porque no era como las mamás mexicanas que van con la amiga, con la mamá, con la vecina y los encierran en casa y les prenden televisión. No, como esta mamá tenía miedo de que el acreedor regresara, se llevó a sus chamacos y los niños escucharon todo lo que el profeta estaba diciendo. Pusieron atención, porque nosotros podemos ver y centrarnos en el profeta Eliseo y podemos centrarnos en la mujer, pero también centrémonos en los hijos. Los hijos estaban viendo cuando el profeta hablaba, lo que le respondía la mujer. Los hijos vieron cuando llegaron a casa y cómo mandó a conseguir las vasijas. Los hijos vieron cuando la madre empezó a soltar la primera vasija de aceite y la empezó a llenar. Los hijos vieron el poder de Dios obrando. ¿Tú sabes cómo impactó la vida de esos pequeños ese milagro? Cuando los vecinos se reían y le decían, tu casa es la más pobre, mira tus zapatos, mira tu ropa, cómo estás, oye, tu mamá es viuda, mi papá dice que tu mamá está sola, mi papá dice que ustedes son huérfanos, mi papá dice de ustedes esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabes? Ahora ya no era la casa de la viuda, ahora era la casa de la bendición, la casa del milagro, la casa del aceite, la casa donde Dios se manifestó. ¿Qué es lo que dicen de tu casa? La casa de los que siempre se pelean, la casa de los que siempre se maldicen, la casa donde los hijos siempre maldicen a los padres, la casa donde siempre no se duermen por los pleitos, la casa, ¿qué es lo que dicen? Sabes, hoy tienen que hablar de ti para que digan, esos tiempos atrás se peleaban, discutían, se aventaban el jarrón, se aventaban hasta la suegra, hasta la mamá. Ahora es casa de tranquilidad, de paz, es casa de aceite, es casa de milagro. Algo pasó, algo sucedió. Vamos a preguntar, a lo mejor hasta allá se mató una a otra y no lo sabemos. A lo mejor están ahí todavía los cuerpos. Pero cuando se dan cuenta, ahí están, vidas cambiadas, transformadas. Por eso los niños, cuando empezaron a mirar al profeta y escucharon a la mujer y luego vieron el aceite cómo vertió y cómo le decía, hijo, pásame otro. Oye, ¿tú sabes qué impacto tuvieron los hijos? A veces el pequeño aceite que tienen, tú lo terminas desperdiciando por tus palabras, tus actos y tus arranques.
Pastor, ore por mis hijos. Sí, de este lado oramos, pero también haz lo tuyo. Porque cuando hablo con tus hijos, cuando hablo con tus adolescentes, con tus jóvenes, entonces lo primero que me dicen es que me apagan. Me apagan. Me desaniman. ¿Quién se encarga de secar el aceite? ¿El diablo? No, tú. Con el que tienes al lado y dile, te están hablando a ti, cabezón. Dile, no te hagas que la Virgen te habla, dile, porque no creemos en ella. Maravilloso el milagro que sucedió. Maravilloso. Y entonces la mujer dijo, pásame más, hijo. Y el niño dijo, ya no hay más. Y la mujer va corriendo y ya va con otra actitud, con el profeta. Y le dice, profeta, ¿qué hago? Vende todo lo que sacaste, véndelo. Saca el dinero y escúchame bien, cuando Dios te bendice, no te bendice a cuentas gotas, te bendice bien. Y entonces le dice, vende todo el aceite, paga tu deuda y de lo que sobra vas a vivir tú y tus hijos. Ah, caray. Está diciendo que entonces lo que sobró era tanto, tanto, tanto que le alcanzó para vivir ella y sus hijos. Wow. Hagamos una cuenta. ¿Cuánto gasta mensualmente en sus hijos, en usted? Pongamos unos 2,000 pesos. Pongamos. Algunos me dirán, pastor, ¿usted por qué? No tiene a nadie más. 2,000 pesos pongamos. Vamos a irnos muy abajo. Por un año, ¿cuánto es? 24,000 pesos. Que los niños hubieran sido mayores de edad, a 10 años, ¿cuánto es? 240,000 pesos. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Échele otros 8 años más, o otros 10. 440,000, como casi 600,000 pesos. Pagó la deuda y tuvo 600,000 pesos extra para por lo menos mantenerlos hasta que sus hijos fueran mayor de edad. Eso es el milagro de Dios. Escúchame bien, cabezón. Cuando tú vives en el tiempo de Dios, hoy puedes ser pobre, mañana puedes ser rico. Ayer en la Biblia era Esther a secas, hoy era llamada la reina Esther. Bastó una noche para ser cambiada y transformada. ¿Me explico? Hace unos años atrás era el pastorcillo David. Unos años más adelante se convirtió en el rey David. Ese es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo kairos. Que si Dios desea decirte, hoy te bendigo y te pago todo lo que has hecho, hermano, hoy te resuelve tu problema para los próximos 10 años. Por eso el Padre Nuestro dice, dame hoy el pan de cada día. No está pidiendo un pan, está pidiendo los 30 días del mes. Si Dios quiere, te puede dar el pan de ese día. Pero si también Dios quiere, Dios puede darte los 30 panes que te corresponden en un mes, en un solo día. Ese es el milagro de Dios. ¿Me explico? Por eso a la mujer le dijo, véndelo, paga y lo que te sobra vas a vivir con tus hijos. Oye, dime si el muerto la había dejado desamparada. Dime si cuando se fue tu esposo o tu esposa te dejó desamparado. Dime que cuando se murió, o dime que cuando tus hijos que te mantenían te dejaron hacer su vida, te va a dejar a ti desamparada. No, Señor, porque lo que tú un día sembraste, Dios se encargará de retribuirte. Dios se encargará de bendecirte. Yo no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan, hermano. Pastor, es que se fue mi hijo, mi hija que se casó y que era quien me mantenía. ¿Para qué le lloras? Ya tenía que hacer su vida, te hubiera mentalizado. En algún momento tenía eso que suceder. Ahora es donde vives como la viuda, con el aceite que tienes. ¿Me entiendes? Es que ¿qué voy a hacer? Mi esposo me abandonó, me dejó con mis hijos. ¿Para qué le lloras? Al muerto ya no se le llora. Al muerto ya no se le llora. Por eso el profeta le dijo, señora, deje de llorar por el muerto. El muerto ya está, déjelo descansar. Se está revolcando en la tumba. Déjelo descansar ya. Ni cuando estaba vivo lo dejaba en paz. Y de muerto tampoco.
Déjelo descansar ya. Ya no puede hacer nada por usted. Dedíquese a los vivos. Y eso es lo que tiene que hacer. Ya no se dedique a las cosas pasadas. Ya no se dedique a las relaciones pasadas. Ya no se dedique a los pactos pasados. Dedíquese a lo nuevo y a lo que está por venir, hermano. Ya deje lo pasado y empiece a mirar hacia adelante. Empiece a mirar la bendición que viene hacia adelante. Empiece a mirar lo que Dios tiene por delante. Si no, se va a convertir en sal. Y entonces fue un nuevo comienzo para la mujer. Ya su casita le había echado un primer piso, un segundo piso. Ya no iba a los hijos a la escuela de los plebes, de gobierno. Ya iba a las escuelas de paga. Ya el camión tocaba a las 5 de la mañana y todos salían. Ya tenía mueble su casa. Porque sabes, cuando Dios trae un hombre y un varón de Dios a tu vida, algo te tuvo que sembrar. No te pudo dejar nada más así. Si tú en algún momento estuviste en otra iglesia con otros siervos, algo esos varones te tuvieron que sembrar. Y si tú saliste mal y decepcionado, mira, ese es tu problema. Siempre ves lo malo, pero por lo menos ve lo que te sembraron. No seas ingrato, no seas malagradecido, porque corro el riesgo de que también lo seas conmigo. Si fueron varones de Dios, algo te sembraron. Si fueron varones de Dios, aunque te hayan hecho el feo, si fueron verdaderos varones de Dios, algo te dejaron. Por eso es que llegaste hasta aquí. Ellos hicieron un trabajo, yo estoy haciendo un trabajo más contigo, y no sé por cuánto tiempo. Pero finalmente algo también tendrás que sacar de aquí para irte a otro lugar y aprender de otros varones. Cuando un hombre de Dios llega a tu vida, siempre te marca y jamás vuelves a ser el mismo. ¿Entiendes? Cuando un hombre de Dios llega, te marca y jamás vuelves a ser el mismo. Segunda parte, Deuteronomio 7:26. Y pon mucha atención. Hemos hablado de la casa de bendición, que cuando la presencia de Dios está allí, todo lo multiplica, todo lo prospera, todo lo cambia, el ambiente lo cambia, la familia la cambia, las finanzas las cambia, el ambiente espiritual es cambiado, las paredes cambian, los vecinos cambian, todo cambia, el futuro cambia, el pasado incluso también lo olvidas. Hemos hablado de la casa de bendición, y como dije, el día de hoy se habla sobre lepra o bendición en la casa. Lepra o bendición en casa. Hemos hablado de la bendición, de lo que trae la bendición, que es presencia de Dios. Deuteronomio 7:26 dice: no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Diga conmigo, anatema. Dígale al que está ahí al lado, anatema. Dile, no te estoy diciendo a ti, estoy solamente repitiendo, anatema. Anatema, ¿qué es lo que significa? La palabra anatema significa lo siguiente. Anatema significa encarcelar, dedicar, consagrar, matar, destruir, separar, maldición y condenado. Repito, anatema significa encarcelar, dedicar, consagrar, matar, destruir, separar, maldición y condenado. Deuteronomio capítulo 7 nos habla acerca de esto y nos dice, y no meterás abominación en tu casa porque es maldición. Porque dice, ni no meterás abominación en tu casa porque no seas maldición como ello, y del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es maldición. La Biblia habla acerca de llevar maldición a nuestras casas. Mire, la Biblia nos enseña también que cada uno de nosotros es responsable por la limpieza espiritual de nuestro hogar.
Sabe, Dios ha estado poniendo mucho en mi corazón que hable sobre esto el día de hoy. Lo hablamos un poco el día domingo en la noche y lo hablamos el día lunes. Pero ayer orando y diciendo, Señor, ¿qué hago? Tengo este y este tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablo? Y el Señor entonces me indicó hablar sobre la lepra o bendición en la casa. Y me dijo en mi corazón, vuelve a mencionarles esto a la iglesia en general. Vuelve a hablar acerca de la lepra en la casa. Y yo quisiera hablarte de esto, porque la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de la limpieza espiritual de nuestra casa. Cuando nosotros leemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 1 al 7, el cual no lo vamos a leer, pero usted lo va a leer en casa. Segundo libro de Crónicas 14, del 1 al 7, nos habla acerca de un rey que reinó durante 10 años, y nos habla acerca del rey Asa. Y la Biblia dice que usó su posición, ¿verdad? Usó la posición del rey para limpiar al pueblo de Israel de toda maldición, de todo anatema. 10 años duró esta limpieza, ¿puedes creerlo? Impresionante, 10 años duró. Oye, ¿cuántos años tenemos como nación? Y no nos va a llevar un sexenio, ni nos va a llevar 2. Puede que nos lleve mucho más sexenios limpiar el anatema, la maldición de nuestra gente. Décadas nos llevará a limpiar la corrupción, la muerte, la traición, el asesinato, el derramamiento de sangre, la hechicería, la brujería, la idolatría en nuestra nación. Yo no soy pesimista, pero hay algunos partidos políticos por allí que se levantan cristianos, entre comillas, que hablan acerca y dicen que si ellos llegaran entonces a la posición de la silla presidencial, cambiarían todo. Lo dudo. Lo dudo porque tendría que hacer un cambio del sistema completo, y no tan solo nacional, sino un cambio del sistema a nivel mundial. Porque México no tan solo se rige solo o se guía, sino más bien son fuerzas oscuras a nivel mundial, el cual le dicen a nuestro señor presidente y a nuestros gobernantes qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. En la política están metidos los cárteles de la droga, en la política está metida la trata de personas, y curiosamente quien lucha por la trata de personas son los principales promotores, ¿verdad? Por ahí una mujer que anda muy activa en ese asunto, que es la principal promotora. Y muchas otras cosas. O sea, tendríamos que hacer un cambio a nivel mundial para que pueda haber un cambio en nuestra nación, un cambio en nuestra gente. Y la Biblia dice que las cosas iban a empeorar iban a seguir de mal en peor. No podemos cambiar la escatología, no podemos cambiar los últimos acontecimientos, van a suceder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros entonces dedicarnos a lo que Dios nos mandó a hacer, para guardar a las personas en nuestro círculo, ¿verdad? A lo más que se puedan, en nuestra burbuja de la palabra de Dios, en nuestra burbuja de la sangre del Cordero, en la burbuja que Dios nos ha puesto. Tenemos que hacerlo. Por eso cada vez que dicen, es que vamos a cambiar y vamos a llegar a la candidatura presidencial y vamos a hacer esto. No, Señor, no se engañen. Tendríamos que hacer un cambio de todo. Y no es que sea pesimista, y no es que sea alguien que no lo desea. Más bien es que hay que ser realistas y enfocarnos a otras cosas, como el que usted y yo implementemos como pastor o como personas que desean servir a Dios, algo en las escuelas, en nuestra colonia. Mira, hoy en día están tan preocupados por la ley que habla acerca de la ley de convivencia. Las marchas, estoy a favor de ellas. La marcha de la iglesia, estoy a favor de que la iglesia salga a las calles. Estoy a favor de que se manifieste. Claro, es lo que hace mucho tiempo deberíamos de haber hecho como iglesia cristiana. Estoy de acuerdo en todo eso, pero demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque hoy salimos a marchar para que la ley de convivencia no se lleve a cabo. Demasiado tarde, porque la ley de convivencia se avaló en el Distrito Federal hace un año y no hicimos nada. ¿Sí o no? Como que fuimos de efecto retardado. Un año después ya salimos a las calles y marchamos.
Y entonces exigimos y decimos, no queremos homosexuales ni lesbianas enseñando a nuestros hijos. No queremos los libros de texto donde sea explícito todo ello. Y empezamos a hacer una serie de marchas y una serie de palabras y de exigencias. Yo te voy a decir una cosa. Finalmente, esto si se detuvo fue momentáneo, pero de que se tiene que avalar, se tiene que avalar por las agendas lésbico-gay a nivel mundial, y que están los gobiernos detrás de esto, se tiene que avalar. Si en los países de primer mundo se avaló, los países poderosos económicamente se avalaron, ¿qué se espera de un tercer mundo como lo es México, como así nos llaman? ¿Qué se espera si somos el país de los experimentos? ¿Qué se espera si las grandes potencias experimentan con nosotros con las vacunas y con los virus? ¿Qué se espera si con nosotros experimentan la economía? Y aquí nos meten de evaluación para ver cómo reaccionamos. Somos los conejillos de India, los ratones de laboratorio. ¿Qué se espera? No es que sea pesimista, sino la Biblia dice, como en los días de Noé, como Caín, como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces tiene que avalarse la agenda lésbico-gay. Por supuesto, ahorita la hemos detenido, pero no cantemos victoria, porque se tiene que avalar. Ahora, ¿cuál es el problema y el temor de las iglesias? ¿Cuál es el problema y el temor de los padres cristianos? ¿Sabes cuál es? Dicen los hijos, la familia. Escúchame bien, cabezón, porque ya me enojé. Escúchame bien. Si hiciéramos nuestro trabajo bien como padres, si hiciéramos nuestro trabajo bien como pastores, les aseguro que no nos importara si la agenda se avala. Finalmente, la droga, ¿cuánto tiempo se luchó? En el país y en el país vecino americano, ¿cómo no se peleó porque no saliera el licor o el tabaco? Y finalmente salió y la iglesia sobrevivió. ¿Sí o no? Había tráfico de tabaco, había tráfico de licor acá, había problemas con la droga, con la cocaína, con la marihuana, y seguimos viviendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos fallando. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo iba en la primaria, en sexto año, yo tenía un amigo homosexual. Nadie lo quería, el pobrecito. Y entonces nos hicimos buenos amigos. Era mi mejor amigo, yo era su mejor amigo. Íbamos a jugar el famoso Nintendo, que en ese tiempo salió. No había nada de eso de Xbox ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces iba, jugaba, hacíamos tareas. Él me respetaba, yo lo respetaba. Al principio usted sabe los compañeros diciendo que era mi novio, que yo era su novio, ese tipo de cosas. Pero cuando me vieron macho, cuando me vieron hombre, y que me gustaban las mujeres, y que todavía me siguen gustando, cuando vieron eso, entonces nos dejaron en paz. Fue mi amigo como por 2 años. Y jamás me faltó el respeto ni yo a él. Nos tratábamos bien. Yo era cristiano. Yo, a mi parecer, a mi entendimiento de un niño de 6 años, le hablaba, pero no era mi prioridad porque era un niño. Él sabía quién era yo. Incluso un día me acompañó a la iglesia. La pregunta es, pastor, ¿se hizo homosexual? Soy macho, y bien macho. Soy hombre, y me gustan las mujeres. ¿Me afectó juntarme con él? No. ¿Me afectó hacerme amigo de él? No. ¿Sabe cuál es el problema de los padres? El problema de los padres es que como no hay una educación sexual, no hay una educación teológica y no hay un temor a Dios que le siembren, piensan que cualquier pelafustán que llegue se va a comer a sus hijos. A mí me enseñaron bien firme y me dijeron, usted machito, usted es varón, usted es hombre, a usted le deben de gustar las mujeres y usted no debe de andar con cosas así y así y así. A mí me sembraron el temor a Dios, en ningún momento me desvié. ¿Cuál es el temor tuyo como padre? Que como no tienes altar familiar en casa, como no le lees la Biblia, como no platicas con ellos, como no le hablas de sexualidad, como no tienes convivencia, como tu enfoque es trabajo, trabajo, trabajo,
y entonces que el internet y que la televisión y los amigos eduquen a tus hijos. Ese es tu temor, por eso sales a marchar, para que entonces no haya homosexuales. Ese es el temor. Es el temor de las iglesias porque no hace programas como para reafirmar a los jóvenes, a los niños, y enseñarte a ti como padre que le tienes que enseñar a tus hijos. Por eso Deuteronomio 6:4, oye Israel, nuestro Dios uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras se las enseñarás en tus hijos, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Todo el tiempo es palabra, 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 palabra. Y sabes, cuando tenga amigos homosexuales, lesbianas, drogadictos, sabes que tiene temor de Dios. Te lo dice alguien que en algún momento tuvo amistades y compañeros de todas las clases. Sabes, en la preparatoria me decían el pastor. Toda la preparatoria me conocía como el pastor. Porque a todos les andaba hablando y todos me decían, pastor, ven para acá, pastor aquí, pastor allá. Y sabes, eso a mí me ayudaba a mantener mi línea y mantenerme santo, porque ellos sabían quién era yo. El problema es que te escondes en el trabajo y nadie sabe que eres cristiano, eres de la secreta, y entonces te ven echarte la copita, el cigarro, el bailecito, la cumbia, la salsa, el merengue, el reggae. Pero cuando ya ves en peligro a tu familia, vamos a marchar, no estamos de acuerdo con los homosexuales. Primero deberías enfocarte a tu familia. Y si tu familia tiene un buen fundamento, nada los va a mover, cabezón. Estoy a favor de que salgamos a las calles, pero estoy en contra de los padres temerosos. Porque finalmente esto se va a avalar como la droga, como el licor, como muchos otros pecados más, como la prostitución. ¿Y qué? ¿Nos vamos a tirar al drama? ¿O vamos a hacer nuestra tarea? Y no estoy a favor del movimiento lésbico gay. Sí estoy a favor de que la iglesia ya despierte y haga su tarea, y no tan solo nos responsabilice a nosotros por tu familia ni tus hijos, sino que te haga responsable tú. La culpa no la tiene el gobierno, la culpa la tenemos tú y yo. Anatema ha entrado en casa. Por eso este rey reinó durante 10 años y trajo toda una limpieza. Curiosamente, el nombre de Asa significa restaurador y sanador. Voy a terminar, dame 15 minutos más. Posiblemente en tu casa hay experiencias sobrenaturales. Estás experimentando escasez, enfermedad, opresión. No entiendes por qué constantemente te peleas y tienes pleitos con tus hijos, pleitos con tu esposa, y dices, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente anatema haya entrado en tu casa. Pastor, pero siento una presencia, siento una persona que me respira al oído, siento una persona que se sienta en cama, como si alguien, una persona física se sentara y hasta la cama se ve cómo se sume, y luego como que me toca los pies, la rodilla, las piernas, la cadera, el pecho, y hasta que me entume mi cuerpo por completo, me inmoviliza, no me puedo mover. ¿Te ha pasado eso? Que dicen que se te subió el muerto. ¿Te ha pasado que de repente sientes una respiración o un viento que te envuelve? ¿Te ha pasado que de repente dejas dinero, una cierta cantidad, y cuando vas y cuentas ya no es la misma cantidad, y tú dices, pues ¿quién será? Porque nadie sabe dónde escondo el dinero. ¿Te ha pasado que de repente dejas una cosa en un lugar y se te mueve y le encuentras las llaves, no donde comúnmente las tienes, sino que las encuentras debajo de la cama o debajo del sillón? ¿Te ha pasado todo ese tipo de cosas que cuando entras a casa dices, no quisiera llegar a mi casa porque no siento paz, no quisiera llegar a mi casa porque es nada más a pelear, no quisiera llegar a mi casa porque la siento fría, oscura? ¿Te ha pasado eso? Que los hijos te dicen, mamá, es que yo prefiero estar con la tía, prefiero estar con la abuela, prefiero estar con los amigos porque aquí no me gusta estar. ¿No te pasa que el esposo dice, yo tengo que salirme muy temprano y regresar muy noche solamente para llegar a dormir porque me siento como león enjaulado en la casa? ¿No te ha pasado eso? ¿Sabes por qué? Porque hay anatema en casa. La Biblia dice que entonces
Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. Lo vas a leer todo y yo te lo voy a parafrasear. Solamente vamos a leer hasta el 33, 14:33 al 34. Y tú vas a leer todo en casa, Levítico 14, del verso 33 al 45. Dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado a la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga apareció en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado. Y todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales aparecen más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviese la plaga, y las echarán fuera de la ciudad al lugar inmundo, y hará reposar la casa por dentro alrededor y derramar por fuera de la ciudad en el lugar inmundo el barro que raspasen, y tomarán las otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si aparecieren haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribarla, por tanto, tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo afuera de la ciudad al lugar inmundo. Mire, me impresiona lo que dice Levítico 14, verso 34. Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiera yo lepra. Eso es algo muy sorprendente. Yo sé que Satanás pone lepra, que lepra representa pecado, inmundicia. Yo sé que Satanás pone lepra, inmundicia. Yo sé que Satanás pone pecado, pone tentación. Yo sé. Pero que Dios ponga lepra, eso es sorprendente. Pastor, ¿usted me está diciendo que entonces Dios provoca los problemas en casa? ¿Me está diciendo que Dios manda enfermedad, escasez, pobreza, opresión? ¿Me está diciendo entonces que Dios mismo hace que el padre se levante en contra de los hijos, o los hijos en contra del padre? ¿Me está diciendo que Dios provoca los problemas entre el esposo y la esposa? ¿Me está diciendo entonces que Dios provoca que las cosas desaparezcan y no sean multiplicadas? Efectivamente. Dios provoca la lepra, y Dios mismo envía lepra a tu casa. Pastor, ¿por qué? Cuando lo prediqué el sábado en la noche, un hermano se espantó, porque dijo: no es posible. ¿Cómo es que Dios mande lepra? Sí, Dios manda lepra, de acuerdo a Levítico capítulo 14, verso 34. Sí, Dios envía lepra, pero te voy a decir por qué, y ahí te va. Sabes, hay algo más. Cuando tú discutes con tus hijos, tú buscas resolverlo, y a veces lo resuelves por encima. ¿Sabes cómo resuelves los problemas muchas veces, o los resolvemos? Pasando los días, dejando pasar la situación, y entonces otra vez el esposo y la esposa se vuelven a hablar, otra vez los padres ya le hablan a los hijos, pasan los días, pasan los meses, pasan las semanas, y ya como que se olvidó. Ese para nosotros es nuestra respuesta. Para nosotros esa es nuestra solución. Para nosotros es simplemente decir: pues ya, discúlpame, ¿ya qué? Y entonces responde y dice: pues sí, ya pasó, olvídalo. Esas son nuestras grandes soluciones que damos. ¿Sí o no? Nuestras grandes soluciones es que cuando el esposo se enoja con la esposa, entonces le manda un chocolate, o le invita a cenar, o le agarra de la cintura y le dice: ya, mi amor, vamos a estar bien.
Y esas son las soluciones que tenemos, ¿sí o no? La solución para los hijos rebeldes es simplemente decirle, pues hoy no te dejo jugar internet, hoy no te doy teléfono, hoy no te dejo salir con los compañeros. Esa es la solución para la rebeldía de nuestros hijos, el no darle un domingo, el no darle un gasto. Esa es la solución, pero es una solución muy por encima, no estás tratando la raíz. Y sabes, Dios por eso envía la rebeldía a los hijos. Dios por eso envía los problemas entre el matrimonio, entre los hijos. Dios envía problemas de escasez. Dios incluso a veces le da permiso al diablo que se materialice y te pueda robar las cosas, el dinero, y aún te pueda oprimir por las noches. Dios manda todo ese tipo de cosas. Pastor, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. La Biblia dice que Dios manda la lepra, y te voy a decir. Dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto, Dios le entregó y llegó a la tierra cananita. Y le entregó Dios a los israelitas las casas que los cananitas habían construido. Escúchame bien lo que te voy a decir. Israel vino a habitar casas que ellos no construyeron, sino que los cananitas levantaron, un pueblo pagano. ¿Qué era lo que hacían los paganitas o los cananitas? Una tradición que hasta la fecha se sigue haciendo. Cuando levantaban las casas los cananitas, ponían en los pilares o ponían en la pared un ídolo, una imagen de un ídolo. O muchas, cuando se trataba de alta magia, de un ritual fuerte, ponían al primogénito y lo enterraban vivo. Tú sabes que eso se sigue haciendo todavía en nuestros días. Aquellos que son ingenieros civiles saben que para la construcción del metro, para la construcción de grandes edificaciones y para la construcción de puentes, se tiene que sacrificar personas y se tienen que poner en los pilares. ¿Y sabes por qué? Para pedirle permiso a un espíritu territorial para que no derrumbe los puentes, para que no derrumbe las construcciones, para que no derrumbe los túneles del tren o del metro. Eso se sigue haciendo todavía en nuestros días. Eso es más bien es un sacrificio que se hace a los espíritus territoriales, a los espíritus de la tierra. Y eso, si tú eres ingeniero civil, lo sabes perfectamente. Eso es algo de alta magia. Por eso cuando los cananitas construyeron las casas, ponían en las paredes ídolos, pero el más alto sacrificio era el primogénito. Por eso cuando los israelitas llegaron y habitaron una casa que ellos no construyeron, empezaban a salir manchas en las paredes. ¿Te has preguntado por qué de repente empieza a salir como una humedad en casa, pero que no es humedad? Que empieza a salir manchas como verdes, como rojizas, que empiezan a dibujarse caras, garras, como personas, y tú dices, pero no hay ninguna fuga, está impermeabilizado. Has entrado en casas donde cuando entras a la puerta y pones el primer pie, todo se te eriza y dices, ah caray, aquí está todo bien pesado, hasta se siente oscuro, enciéndame la luz, pastor, el foco es de 200 watts. No alumbra la casa, se siente pesado el ambiente, se siente frío, la gente no quiere estar allí. ¿Sabes por qué? Porque anatema hay. Por eso los israelitas cuando llegaron a esa casa, lo primero que Dios hizo es manifestar la lepra. Y uno diría, pastor, ahora voy entendiendo. Dios, cuando habitaban los israelitas esa casa, Dios enviaba la lepra y entonces empezaba a salir una mancha rojiza, una mancha como verde, y ellos decían, mandaban a traer al sacerdote, a la persona correcta, y entonces le decían, sacerdote, mira lo que hay en casa, y el sacerdote decía, aquí hay lepra, aquí hay maldición, salgan de esta casa, vamos a santificar la casa. Y el sacerdote mandaba a raspar la pared, y dice que todo lo que tiraba de esa pared no la arrojaba al bote de la basura común, sino más bien iban a depositarla fuera de la ciudad a un lugar llamado el lugar de la inmundicia. Y cuando después de 7 días el sacerdote venía y analizaba la mancha, si todavía seguía esa mancha, entonces mandaba a quitar los bloques por pedazos, quitaba el cemento, quitaba los tabiques y ponía unos nuevos. A los 7 días volvía a venir el sacerdote. Si no se había quitado la mancha y había aparecido y ya había crecido por toda la casa, el sacerdote decía, esto ya no tiene remedio, tiren la casa. ¿Sabes por qué Dios se manifiesta en problemas, en tempestad, en escasez, en conflictos? Para decirte que tu problema es un problema de raíz al cual tienes que resolver.
¿Sabes por qué hay problemas? Y esto lo veo seguido. ¿Sabes por qué hay problemas de inmoralidad en casa con tus hijos? Porque en algún momento abriste una puerta en tu casa de pornografía, de adulterio, de fornicación, de revistas, de películas pornográficas, en donde le dijiste a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, vamos a experimentar algo nuevo. Y después no entiendes por qué la hija sale embarazada, por qué el hijo embaraza a alguien, por qué entonces empiezan con juegos sexuales los pequeñitos, por qué son violados, por qué de repente empieza a ser afeminado el muchacho. Porque abriste puerta, porque una mancha le abriste y se contaminó tu casa. Pero pastor, nadie lo vio, solamente era yo, o era yo y mi pareja. Escúchame bien, pero los demonios eso no lo ven. Ellos influencian a toda la familia, a todas las personas que habitan la casa. Eso termina muy triste y en un momento más te voy a decir cómo. Así es que Dios mismo enviaba los problemas. Dios te envió la escasez para que tú veas de raíz que le has robado, que no has cumplido con Él. Dios te envió ese espíritu atormentador por las noches porque quiere que veas de raíz que no lo has buscado, que no has puesto tu vida, tus hijos, tus sueños en sus manos. Dios te envió ese problema con los hijos de rebeldía porque sabes que lo rechazaste en el vientre, sabes que no lo quisiste, sabes que lo aborreciste, sabes que trataste de tomar algo, de hacerte algo para abortar a ese niño, a esa niña, y ahora se está manifestando el rebeldía. Hay algo de raíz. No trates de resolver el problema por encima. Hay algo más que tus hijos están gritando. Hay algo más que tu pareja está gritando, que no nada más se resuelve por encima, sino Dios quiere que veas de raíz la puerta que abriste, el espíritu que dejaste entrar. Por eso el sacerdote dice, vamos primero a raspar y vamos a resanar. Y si no, entonces quitamos los bloques. Y si definitivamente toda la casa está contaminada, hay que deshacerla por completo. Escúchame bien, si tus fundamentos de familia, de persona, de santidad, de compromiso, de temor a Dios están contaminados, todo lo que tú edifiques se va a venir abajo. Porque nadie construye sobre la arena y nadie construye sobre un fundamento que no está bien firme. Solamente un tonto. Dios envía la lepra. Ahora entiendes por qué el hijo se te fue de la casa. Cuando el hijo se te va de la casa, entonces empiezas a pensar, ¿qué hice mal? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque ya se te fue. Eso lo hubieras hecho antes. ¿Pero por qué salió mi hija embarazada? Entonces es donde empiezas en una depresión, en una tristeza, a pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Demasiado tarde. Las cosas pasaron. Dios envía la lepra para que entonces analices de raíz qué es lo que te está estorbando. Tú no puedes terminar con una planta nociva si solamente la cortas por encima. Va a volver a crecer. Tú necesitas sacarla de raíz para acabar con el problema. Voltea con el que tienes al lado y dile, es de raíz. Dile, no es por encima, es de raíz. Anatema significa encerrar, dedicar, consagrar, matar, destruir, separar, maldecir y condenar. Una persona que está bajo maldición no le va a alcanzar nada de lo que haga. Mira lo que dice Levítico capítulo 18 verso 25. Voy terminando. Levítico capítulo 18 verso 25. Voy a leer otro pasaje. Números 35-34. Cuando alguien está bajo maldición, cuando alguien está bajo anatema, todo lo que hace no le va a salir bien. Hermano, vas a Estados Unidos y algunos dicen, vamos a hacer dólares para mandarte dinero y construir. Y cuando llegas, resulta que la casa que construyeron ya no es para ti. Ya es para el nuevo señor que tiene la señora. Que todo lo que hiciste, mire, conozco un caso que donde le mandaron todo,
Y cuando vino el Señor, la señora siempre le decía, sí, viejito, ya construí, ya compré animalitos, ya esto y aquello, ya tenemos quién sabe cuántos carros. Y entonces un día el Señor dijo, pues ya me voy, ya estoy muy cansado, ya estoy viejo, voy con mi señora a vivir ya de todo lo que hemos hecho. La sorpresa es que la señora todo se lo gastaba. Y cuando viene el Señor, la viene a encontrar en el mismo cuartucho donde la dejó. 30 y tantos años trabajando en vano, porque la señora se lo gastó todo. Porque pensaron que la bendición y que te vaya bien es un nuevo trabajo, una nueva nación, una nueva empresa. El que te vaya bien no tiene que ver con eso, tiene que ver contigo. ¿De qué sirve que te vayas a Estados Unidos a ganar dólares o a Europa a ganar euros? La gente que está maldecida es maldita y nada le sale bien. La gente que está bajo maldición, nada le va a rendir. Y si gana, pierde otra cosa. Por eso es que muchos cuando regresan para acá ya no tienen familia. Porque cuando Dios bendice, no añade tristeza con ello. Cuando Dios bendice, no añade tristeza. ¿Me escuchas? Ahora, mira lo que dice la Biblia cuando alguien está bajo maldición. Levítico 18:25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Ah, pastor, ¿me vomita la tierra? Por supuesto que sí. ¿Cómo me vomita? Yendo de un trabajo en otro, de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia y no sintiéndome cómodo. Es que no es la iglesia, no es el pastor, eres tú que estás vomitado por demonios. Eres tú que estás vomitado por la maldición. Por eso dice la Biblia, te vomito. Al lugar donde vas te corren, al lugar donde vas no te quieren, al lugar donde vas no te alcanza el dinero, no es la empresa, no es el sueldo, eres tú. Por eso dice la Biblia, la tierra vomita a sus moradores, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que ustedes. Mira lo que dice Números capítulo 35, verso 34. No contamines pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque Jehová habitó en medio de los hijos de Israel. Pastor, ¿cómo acarreo maldición para mi casa? Con palabras. Pero también, ¿sabes cómo acarrear maldición? Teniendo suciedad y desorden. Génesis capítulo número 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto y aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios aleteaba o se paseaba sobre la faz de la tierra. ¿Qué había en Génesis capítulo 1, verso 2? Diga conmigo, desorden. Una vez más, diga, desorden. Diga conmigo, desorden trae confusión, trae ignorancia, trae desestabilidad, trae desánimo. Desorden, hermano, desorden trae confusión, desorden trae desestabilidad. Pastor, cierre los ojos cuando entra a mi casa. No, si lo cierro me doy con la boca en el piso, hermano. No, es que mire, apenas me voy levantando, es que ayer nos desvelamos. Si parece que esos papeles que están en ese bote de basura no es de ayer tan solo, sino parece que tienen 2 semanas o 3. Parece que la gente viene aquí a depositar su basura. ¿Sabe? La suciedad, el desorden en las casas, lo que traen es maldición. Solamente Satanás habita en el desorden y en la suciedad. Usted no puede tener un baño sucio, una habitación desarreglada, una cama sin tender. Usted no puede tener una cocina con trastos allí. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué y una razón de peso. Usted no puede tener esa suciedad allí porque Satanás habita en el desorden. Desorden, como estaba la tierra, trae confusión. Desorden trae desánimo. Desorden, por eso la gente dice, es que yo no sé qué hacer, ni a dónde ir, ni qué estudiar. Yo no sé qué decisión debo de tomar, porque tu vida está hecha un caos. Porque desorden trae confusión.
Desorden trae desánimo. Por eso la gente que vive en una casa desordenada no le dan ganas de hacer nada, no le dan ganas de conquistar, no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de innovar. Alguien que vive en la suciedad y en la cochinada, alguien que vive en el desorden, es el mismo Satanás reinando, hermano. ¿Me entiendes? El desorden trae confusión. Eso es lo que trajo a la tierra. ¿Y sabes por qué debes de tener orden en casa? Porque si no tienes, acarreas maldición, espíritus de depresión, espíritu de estupor, espíritu de desánimo, de tristeza, espíritu incluso de quitarte la vida, de suicidio, de muerte viene a ti. Toda la gente que se quita la vida, primeramente su vida estuvo en desorden y segundo, su casa estuvo en desorden. Date cuenta y ve las fotos de los colgados, de los que se disparan, y date cuenta que la cama estaba desarreglada, el cuarto, todo. Porque Satanás así opera en el desorden. ¿Y sabes por qué tú tienes que tener orden en casa, aparte para que no acarrear maldición? Te voy a decir lo más importante. Números 35, 34. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive contigo. No contamines pues la tierra o la casa donde habitas, en medio de la cual, ¿qué dice? En medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de ti. Oye, ¿va a usar Dios su baño? O más bien va contigo al baño. Y no es posible que el baño esté sucio. Oye, vas a cocinar y Dios va a cocinar contigo y Dios te quiere dar una receta y un sazón divino y todos los trastes llenos con la comida de hace una semana. Oye, vas al cuarto y el pañal del niño todo poposeado allí. Eso es asqueroso, hermano. ¿Cómo pues le vas a dar? Incluso el mismo Jesús dice: yo no uso vasos sucios, lo dice en Corintios. Yo no uso vasos sucios, vasijas sucias. ¿Cómo le vas a dar de beber? ¿O cómo Él va a utilizar un vaso que ni siquiera está bien lavado? Esas son cochinadas, hermano. Discúlpeme. Pero si Dios vive contigo, como lo dice la Biblia, lo que le tienes que ofrecer es algo santo, limpio, algo que esté en orden. Porque donde no hay orden hay maldición. Termino. Pastor, ¿qué es lo que hace que entre maldición a casa? Si usted quiere saber más de este tema, hay un material que yo tengo abajo o un material que está en el canal de lo que yo di. Lo estoy resumiendo. ¿Cómo es que yo abro puertas para maldecir mi casa? Punto número 1. ¿Cómo maldigo mi casa? Cuando dejo entrar todo tipo de inmoralidad sexual. Libros, revistas, calendarios. Oiga, hay algunos de ustedes que tienen un calendario. Yo sé que viene año nuevo y que le dan calendario, pero por lo menos quítele a la muchachona y nada más quédese con el calendario. Hay algunos que hasta lo pegan ahí con la muchachona toda encuerada. Pastor, es que necesito ver las fechas. Pues sí, pero o ponle ropa con un plumón o córtala y nada más quédate con el calendario. Libros, revistas, calendarios, videos y todo material impreso de fotografías, de perversiones sexuales, todo eso acarrea maldición a mi casa. Internet, en donde vean películas, videos, fotografías pornográficas, eso abre maldición para tu casa. No te quejes después porque tu hijo le gusta ponerse zapatillas. Pastor, es que yo le enseño a ser macho. Pero ¿qué haces en lo secreto? ¿Qué ves en lo secreto? Le abriste una puerta a la inmoralidad sexual. Por eso atacó a tu hijo con ese espíritu de homosexualidad. ¿Te das cuenta? Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com.
Gracias por adquirir este mensaje.